Buenos días, me llamo Juan Carlos Pérez y soy el presidente de la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y españolas y el presidente del partido País y Pueblo Unido contra los políticos, políticas corruptos y sus cómplices. Vamos a ver las deudas públicas provocadas total a origen, solo externas. Por todos, me refiero solo externas porque faltaría sumar todavía a estas cantidades la deuda interna en pensiones pendientes de pago, tanto a jubilados como la parte proporcional a cada uno de los trabajadores que están en activo y trabajando todos los días. Bueno, vamos así. Deuda pública a origen, sí, deudas públicas provocadas total a origen por todos los expresidentes y con muchísima más gravedad por culpa de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar. Por lo tanto, aunque nos roben la información pública, manipulen y falsifiquen los datos públicos, sí podemos hacer unos cálculos sencillos y aproximados de lo que vamos a pagar de las deudas públicas e intereses que nos provocan a la fuerza como esclavos todos los días y meses. Con plena conciencia, los políticos, políticas corruptos, ladrones y criminales por culpa de robar y malgastar para poder robar el dinero del pueblo, de todos los españoles, españolas e hijos. Estudio, simulación y tanteo con cifras muy aproximadas de las deudas públicas a 100 años. 1.700.000 millones de euros de deuda capital principal desde el año 1975 al 31 de diciembre de 2024, la pasada Navidad. Cálculos con el 3% fijo e interés simple multiplicado por el 3% por 100 años igual 5 billones 100.000 euros, perdón, 5 billones 100.000 millones de euros más la deuda capital principal, 1.700.000 millones de euros igual 6.800.000 millones de euros dividido entre 39 millones y medio de españoles nativos e hijos que según los datos micro y macroeconómicos y deudas públicas son los únicos que contribuyen correctamente en el mercado laboral, las pensiones, toda la economía de toda España y que explicaremos más adelante cuando esté la suma total de todas las deudas. Por lo tanto, 6.800.000 millones de euros dividido entre 39 millones y medio de españoles nativos igual 172.151 euros con 90 céntimos, deudas públicas solo externas aproximadas por cada uno de los españoles nativos y nuestros niños, hijos, nietos y jóvenes, desde el año 1975 al 31 de diciembre de 2024, la pasada Navidad, que estamos pagando estas pérdidas, deudas públicas externas e intereses y graves problemas y consecuencias todos los meses, todos los españoles nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y todos los emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores. Vale, pasamos primero a esta partida. Falta todavía por sumar el circulante de las deudas públicas escondidas en todas las instituciones de toda España y el extranjero en las embajadas, RTVE, etc. Desde el 31 de diciembre de 2024, la pasada Navidad. Ahora vamos a calcular las deudas a 200 años porque a 100 años no se pueden pagar.
Por lo tanto, estudio, simulación y tanteo con cifras muy aproximadas de las deudas públicas a 200 años, 1.700.000 millones de euros de capital principal desde el año 1975 al 31 de diciembre de 2024, cálculos con el 3%, fijo a interés simple, 3% de mercado, vale, e interés simple multiplicado por el 3% por 200 años igual 10 billones 200.000 millones de euros, más la deuda capital principal de 1.700.000 millones de euros igual 11.900.000 millones de euros, provocado a todos los españoles e hijos que, según los datos micro y macroeconómicos, son los únicos que contribuyen correctamente en el mercado laboral, las pensiones, toda la economía de toda España, y que explicaremos más adelante. Por lo tanto, 11.900.000 millones de euros partido 39,5 millones de españoles nativos que residen en España, nos da una cantidad de 301.265 euros con 82 céntimos. Deudas públicas solo externas por cada uno de los españoles nativos y nuestros niños, hijos, nietos y jóvenes, desde el año 1975 al 2031, al 31 de diciembre de 2024. Estamos pagando estas pérdidas, deudas públicas e intereses y graves problemas y consecuencias todos los meses por culpa de robar, malgastar y regalar para poder robar el dinero del pueblo, de todos los españoles nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y todos los emprendedores, empresarios autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores. Primero de esta partida falta por sumar el circulante de las deudas públicas escondidas en las instituciones públicas de toda España y el extranjero en embajadas, RTV, etcétera, desde el 31 de diciembre de 2024, la pasada Navidad. Vale. Esta es la última simulación, que es lo que más se aproxima, teniendo en cuenta la situación y las deudas anteriores que tenemos en pensiones, que supera esta cantidad. Vale, que ya otro día lo diremos. Simulación y tanteo con cifras muy aproximadas de las deudas públicas a 300 años, 1,7 billones, 1.700.000 millones de euros de deuda capital principal desde el año 1975 al 31 de diciembre de 2024, cálculos con el 3% fijo e interés simple, en el mejor de los casos, multiplicado por el 3% por 300 años, igual 15.300.000 millones de euros, más la deuda capital principal, 1.700.000 millones de euros, igual 17 billones de millones de euros, 17 billones de millones de euros. Lo digo porque tengan en cuenta que ellos son tan sinvergüenzas, corruptos y criminales que solo nos dicen que tenemos 1.700.000, pero no nos dicen ni los intereses que estamos pagando todos los años, ni los siglos que vamos a estar pagando esos intereses por culpa de robar y malgastar el dinero del pueblo. Bueno, vamos a seguir. 17 billones de millones de euros dividido entre 39,5 millones de españoles nativos e hijos, que según los datos micro y macroeconómicos y de deudas públicas son los únicos que contribuyen correctamente en el mercado laboral, las pensiones y toda la economía de España, y que explicaremos más adelante.
Por lo tanto, 17 billones de millones de euros, partido 39 millones y medio de españoles nativos, nos da una cantidad de 430.379 euros, 75 céntimos, deudas públicas solo externas, por cada uno de los españoles nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes, desde el año 1975 al 31 de diciembre de 2024. Que más del 33% de esta deuda la ha provocado Pedro Sánchez desde el año 2018 al año 2020, a diciembre de 2024. Según datos públicos, que lo pueden comprobar perfectamente del Banco de España y hacer los cálculos ustedes mismos con estas pequeñas fórmulas que son sencillas. Vale, estamos pagando estas deudas públicas e intereses y graves problemas y consecuencias todos los meses, todos los españoles nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes, y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y todos los emprendedores de todos los niveles y sectores. Primero, a esta partida falta todavía por sumar las deudas públicas escondidas del circulante en todas las instituciones públicas de España, en el extranjero, en embajadas, RTVE, desde el 31 de diciembre de 2024. Vale, falta por sumar a esta cantidad anterior de 430.000 euros, 430.379 euros con 75 céntimos por cada uno de los españoles. Falta por sumar el circulante correspondiente y el total a origen de las deudas públicas internas en pensiones pendientes de pago en algunas partidas. Vale. Ahora pasamos al siguiente. Falta por sumar a esta cantidad anterior de 430.379,75 céntimos por cada uno de los españoles nativos, las deudas públicas improductivas, internas y externas, e intereses para solucionar los problemas gravísimos a futuro, principalmente de las pérdidas que provoca la inmigración ilegal de otros países y el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, que está destruyendo la agricultura, ganadería, pesca y que perjudica directa e indirectamente al 99% de los sectores españoles, sectores productivos, sectores de la creación y el mantenimiento de los empleos y los sectores donde nace y se crea el dinero real de toda la economía de todos los españoles e hijos de todas las instituciones públicas y de toda España, que están provocando y provocan desde el año 2007, desde el año 2000 al año 2007 y desde el año 2007 al 2018 y con muchísima más gravedad desde el año 2018 al 2025 en la actualidad. Todos los meses, como denuncian todos los datos micro y macroeconómicos, deudas públicas y datos del empleo, parados de larga duración y billones de millones de euros en deudas públicas e intereses pendientes de pago por culpa de la inmigración ilegal de los políticos corruptos, ladrones y criminales. Vale, falta por sumar esta cantidad de 430.379 euros, 75 céntimos por cada uno de los españoles, las deudas públicas, improductivas, internas y externas e intereses para solucionar y pagar los problemas gravísimos a futuro que están provocando y provocan desde el 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2024, provocados todos los meses desde que empezó con sus gobiernos Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar, principalmente de la corrupción política y de la inmigración ilegal masiva y grave y su criminalidad y delincuencia, todos los días y meses.
en más de 8.131 pueblos y ciudades de toda España. Falta por sumar a esta cantidad anterior de 430.379,75 céntimos en deuda pública exterior, más las pensiones pendientes de pago de todos los pensionistas y la parte proporcional de los trabajadores en activo que están trabajando, y más de 40 partidas que no podemos calcular porque roban, censuran, manipulan y falsifican la información pública al pueblo para poder seguir robando al pueblo con sus negocios corruptos principales de la corrupción en la inmigración ilegal de otros países y corrupción del malgasto y regalar dinero público a otros países y de la corrupción de las deudas públicas e intereses de provocar, la corrupción de provocar deudas públicas e intereses a más de 300 años. Por culpa de permitir y fomentar la inmigración ilegal masiva y grave con mentiras, engaños y estafas al pueblo, todos los días y meses los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar en toda España, y su cómplice principal y mayoritario en toda España, el Partido Popular, Feijóo, Ayuso, Miras, Moreno, etcétera, en toda España, y la mayoría de los partidos y diputados cómplices en el Congreso y el Senado y en todas las comunidades autónomas, provincias, ayuntamientos de toda España, que votan en los plenos en contra de los españoles y para quitar las ayudas a los españoles, para quitar la ayuda a la recuperación a los españoles y para seguir robando y malgastando el dinero de los españoles para mantener su negocio corrupto multimillonario de la inmigración ilegal y, en consecuencia, provocar deudas públicas que están arruinando, destrozando y endeudando gravemente todos los días y meses a todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes en toda España, según denuncian todos los datos públicos, honrados y sin manipular y falsificar, y los datos micro y macroeconómicos y deudas públicas. Como la inmigración ilegal masiva y grave es una grave estafa, mentira, engaño y robo al pueblo de muchos billones de millones de euros, no se puede avalar con ningún estudio de rentabilidad, como explicaremos al pueblo con datos públicos más adelante. No existen estudios de rentabilidad que avalen la inmigración ilegal, porque tenemos en España más de 5,5 millones de españoles en paro, por lo tanto no hacen falta la inmigración que tenemos. Mira, les voy a adelantar un dato para que ustedes lo tengan en cuenta. En España se crean a día de hoy 15,5 millones de puestos de trabajo a 40 horas a la semana, ¿vale? Eso es dividiendo todas las horas trabajadas, pues se hace ese cálculo que otro día entregaremos el documento. Por lo tanto, si creamos en España, que crean los emprendedores, porque los gobiernos lo único que hacen es impedir todos los días que sale el sol, impedir que los empresarios autónomos y profesionales creen empleo con sus subidas de impuestos, corrupción, deuda y todo tipo de políticas que están destruyendo toda España. Lo único que provocan es destrucción de empleo, pobreza, deuda y miseria, según datos públicos, que esto no lo tenemos que inventar. Gracias a Dios hay unos datos que, aunque falsifiquen y manipulen muchos de ellos, hay otros que son inevitables. Por lo tanto, España los emprendedores españoles crean empresarios autónomos y profesionales liberales
que la mayoría están endeudados y arruinados para muchos años, y otros cerrados, ¿vale? Crean 15 millones y medio de puestos de trabajo aquí a 40 horas a la semana, ¿vale? Y España, los españoles nativos, somos 20 millones aproximadamente de población activa, disponible para trabajar. Por lo tanto, si en España solo se crea 15 millones y medio de empleos a 40 horas y tenemos 20 millones de población activa de españoles nativos e hijos, todavía nos quedarían 4 millones y medio de españoles nativos en paro, ¿vale? Entonces, según los datos, no existe, porque no puede existir, porque es imposible de realizar, porque es una estafa, robo a mano armada que están haciendo al pueblo de billones, de millones de euros, porque es que eso es lo que dicen los datos. A pesar, estos pueden decir todas las mentiras que quieran, todos los cuentos y películas que les dé la gana, pero los datos están ahí, las deudas están ahí, los problemas los tenemos ahí. Mañana se irán a otros países y nosotros quedaremos con las deudas, los problemas, el sufrimiento, el dolor y las consecuencias, ¿vale? Por lo tanto, iba por los 15 millones y medio, de los cuales 4 millones y medio de españoles quedarían en el paro. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que tener 10 millones de inmigrantes de otros países, entre inmigrantes ilegales y otros ilegales que han nacionalizado, que no hacen falta en España? No hacen falta, según los datos micro y macroeconómicos. Lo único que están provocando son unas deudas pues ahora mismo, entre la deuda interior-exterior, problemas, y en pensiones, pues acumulan ya, por culpa de permitir la inmigración ilegal, de más de 10 billones. 10 billones con B de burro, porque no se puede decir otra cosa, porque estamos permitiendo que nos roben a mano armada y no salimos a la calle. Por lo tanto, señores, hay que salir a la calle, porque estos sinvergüenzas corruptos, ladrones y criminales, pues no van a parar de robar, porque ven que el pueblo se queda en su casa acostado en vez de salir a reclamar a las calles para que no les roben. Y además, si ustedes se dan cuenta, cada día que pasa, cada semana o cada mes, pues se darán cuenta que van a comprar al supermercado y ya pues pueden comprar menos. Hace 25 años o 30 años, podíamos, con un padre de familia podía comprar una casa, tener una familia, tener un coche, hasta como se pagaban las casas en muy pocos años, incluso compraban en casas en la playa o en el campo. Entonces, si no salimos a la calle, pues llegará un momento que no podamos ir a comprar. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero los problemas en la casa acostados o en el bar no se solucionan. Contra estos criminales ladrones, ¿sabes? Que juegan con ventaja, porque el pueblo pues nos han dado una educación de borregos para que no protestemos y entonces nos quedemos en la casa. O porque somos egoístas, pues dicen, no, yo no quiero luchar, que luche el otro. Yo me quedo aquí acostado, me voy al fútbol, me voy de fiesta, que luche el otro. Que luche el otro, y siempre estamos los mismos tontos luchando, que eso no puede ser. Hay que luchar todos juntos, porque si no luchamos todos juntos, los políticos corruptos son muchos y pueden con nosotros. Y no nos hacen ni puto caso y siguen robando, ¿vale? A ustedes y a su hijo. Si no lo hacen por ustedes, por favor, háganlo por su hijo. Bueno, vamos a seguir, porque si no, no terminamos, que esto es interminable. Vale, con datos, como explicaremos al pueblo, con datos públicos más adelante. Ahora mismo tenemos a la UCO, que se están arriesgando, a sus guardias civiles, tenemos a jueces, tenemos fiscales, que se están arriesgando mucho. Hay jueces como la jueza Ayala,
y otros jueces que se arriesgan se han arriesgado y han tenido muchas consecuencias, muchos problemas. Y entonces el pueblo tiene que salir, porque aquí no hay partido político que arregle esto. Nada más que lo puede arreglar el pueblo, porque los corruptos y sus cómplices son muchos. Tenemos más de 500.000 de políticos y sus cómplices, más sus cómplices en las instituciones públicas, más otros en el sector privado, que también hay en el sector privado unos cuantos que se dedican a robar el dinero del pueblo. Entonces, o el pueblo sale a la calle o ellos van a seguir robando el dinero del pueblo. En consecuencia, pues coño, ya hemos visto aquí las cantidades que salen, porque merece la pena luchar. Ya han acumulado una deuda como mínimo de 430.000 euros, eso cortando de que no sigan provocando más deuda pública, porque si seguimos votando a los partidos como Partido Socialista, Partido Popular, Podemos, Sumar y el resto de sus partidos catalanes, vascos, que son cómplices con ellos y les votan en el Congreso y el resto de comunidades para seguir robando, arruinando y endeudando al pueblo, pues esta deuda no se va a quedar ahí, va a seguir creciendo. En consecuencia, seguirán bajando los salarios y pensiones todos los meses, hasta que llegue el momento que no se pueda ni a comprar. Como pasa en Grecia, que en Grecia ya tienen que echar a la semana 78 horas, porque más de 50 horas los necesita el gobierno para pagar deuda pública e impuestos. Bueno, vamos a seguir. A ver si terminamos de una vez. Lo digo todo esto no para que os enfadéis, sino porque tenemos que mentalizarnos de que no podemos seguir permitiendo que nos roben como los borregos. Tenemos que salir, no somos esclavos de esta gentuza, ni nosotros ni nuestros hijos. Tenemos que salir a la calle a reclamar que no nos roben, ¿vale? Porque si te quedas en la casa, ellos hacen cuentas. Con las últimas manifestaciones, dice, bueno, ¿cuántos españoles nativos hay? Pues hay 39,5 millones de españoles nativos e hijos. ¿Cuántos han salido a la calle? Pues no llega a 50.000 o 5.000, o sea, perdón, 50.000, ya, qué disparate, a 5.000 o 10.000. ¿Cuánto es el 1%? 400.000 aproximadamente. Pues entonces, si el 1%, ni siquiera el 1% ha salido a la calle a protestar, es que lo estamos haciendo perfectamente. Eso es lo que se da a entender a los políticos a efectos legales, ¿vale? Entonces hay que salir a la calle, aunque hacer actos de presencia. Yo no digo que haya que salir a pelearse y a tirar botes ni a meter fuego a contenedores. No, eso no. Hay que salir, por lo menos hacer actos de presencia, cuando sean las siguientes manifestaciones. Pues si son de jueces, fiscales, de guardias civiles, militares o de los propios ciudadanos, que se manifiesten, que nosotros tendremos que ir haciendo más manifestaciones, igual que a otros partidos, para protestar de que no sigan robando. Pero ya les digo que las manifestaciones es uno de los problemas más graves que se le puede hacer a un partido. Vale, entonces, coño, si sabemos que podemos impedir que los partidos que están gobernando, tanto en las comunidades como en el gobierno central, sigan robando, coño, hay que salir a la calle, como hacen en otros países y han hecho nuestros antepasados, que salían a defender sus intereses para obtener unos salarios dignos. Lo que pasa es que nosotros, a lo largo de esta falsa democracia, pues hemos dejado perder, ¿vale? Y permitir que nos robe hasta llegar a un momento pues que deberíamos de cobrar unos 200.000 euros según el IPC, según la inflación, según el coste de vida desde el año 1975 y acorde a los impuestos que han subido. Pero como hemos permitido que nos sigan robando y que suban los impuestos, pues no salir a las calles a reclamar que no nos roben y que no abusen de nosotros ni de nuestros familiares e hijos, pues hemos llegado a esta situación. Entonces, pues, nunca es tarde si la dicha es buena, dicen la gente mayor. Entonces, por lo tanto, hagámosle caso, dejémonos de tantas cosas modernas
porque tanta cosa moderna nos está arruinando y endeudando pues, durante siglos. Bueno, vamos a seguir. Párrafo D cuarto, por lo tanto tenemos que impedir que el pueblo de todos los españoles nativos juntos en las calles y las puertas de las instituciones, que los gobiernos y presidentes corruptos sigan aumentando las deudas públicas y en consecuencia provocando deudas privadas a todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes para robar, malgastar y regalar para poder robar el dinero del pueblo de todos los españoles e hijos. El pueblo exigimos, el pueblo reclama y exige al presidente Pedro Sánchez y sus socios Podemos y Sumar en los gobiernos de que por qué nos mienten, engañan y estafan desde el año 2018 al año 2025 en la actualidad con los datos públicos diciéndonos que la economía va como una moto y un cohete, tratándonos como tontos tratándonos como tontos, perdón, es que me cabreo y se me va el traque. Cuando sabemos que es totalmente mentira, porque vemos cómo está la economía de mal todos los días y meses en las calles, familias, los hogares y de los emprendedores. Por lo tanto, ¿por qué el presidente Pedro Sánchez nos miente, engaña y estafa todos los días y meses, diciéndonos que la economía de España crece y está a la altura de los primeros países, de los 27 países de la Unión Europea? Cuando denuncian que todo es mentira, engaño y una grave estafa, todos los datos micro y macroeconómicos, sociales, delincuencia, criminalidad, paro, parados de larga duración, pobreza extrema y miseria, destrucción de empresas y negocios y deudas públicas, denuncian que todo es mentira. Y la situación en todos los sectores del país es gravísima. Y sin que lo sepa el pueblo de todos los españoles e hijos, mintiendo, engañando y estafando al pueblo, está provocando a la fuerza las más gravísimas deudas públicas improductivas, internas y externas e intereses durante siglos y problemas gravísimos actuales y a futuros con la inmigración ilegal que nunca en la historia de la falsa democracia durante 50 años, desde el año 1975 al año 2025 en la actualidad, nunca hemos tenido las deudas públicas tan altas y graves como denuncian los datos históricos de las deudas públicas y nos roban la información de los intereses que vamos a pagar por todas estas deudas públicas durante siglos, todos los meses, años, y durante siglos. Cuando todo es mentira y un engaño y estafa, para poder manipular al pueblo con su corrupción política, con más de 150 casos abiertos en toda España y la Unión Europea, para poder robar, malgastar y regalar, para poder robar el dinero del pueblo de los españoles e hijos, nietos y jóvenes, y seguir provocando más deudas públicas graves, subidas de impuestos abusivos y graves en consecuencia todos los meses y en consecuencia provocando los salarios provocando los salarios y pensiones más gravemente bajas de los últimos 50 años a todos los españoles nativos y a nuestros hijos, nietos, jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados y a los emprendedores de todos los niveles y de todos los sectores de la producción, el empleo y donde nace y se crea el dinero real de la economía de todos los españoles, jóvenes, todas las instituciones públicas y de toda España. Porque el dinero de los préstamos no es real. Ahora mismo no es real. Bueno, seguimos. El pueblo reclamamos, el pueblo de los españoles, nativos e hijos, nietos y jóvenes, reclamamos, exigimos y ordenamos como dueños, soberanos, accionistas y máxima autoridad de toda España y dueños del dinero público,
porque los políticos son nuestros trabajadores y en lugar de dedicarse a trabajar y producir, se dedican a malgastar, a robar y a regalar el dinero público del pueblo para poder robarlo. Ahí están los datos que lo dicen y lo denuncian muy claramente. Por lo tanto, reclamamos que se le rindan cuentas todos los meses al pueblo. Reclamamos al presidente Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar y a todos los presidentes y alcaldes de toda España, de todos los intereses per cápita y el total al mes que están pagando el pueblo en intereses de la nueva y renovada deudas públicas que provocan los gobiernos corruptos, ladrones y criminales. Intereses per cápita por población activa, de trabajadores españoles nativos e hijos, y del total intereses per cápita por cada uno de los españoles nativos e hijos, nietos y jóvenes todos los meses en intereses per cápita de todas las deudas públicas internas y externas emitidas durante el mes y por separado todos los meses, en intereses simples y compuestos per cápita, aunque a qué tipo de interés y año, en préstamos a los bancos, bonos y letras del tesoro, mercados financieros y todo tipo de productos financieros para financiar las deudas públicas provocadas a la fuerza y mintiendo, engañando y estafando al pueblo de todos los españoles nativos e hijos todos los meses, como denuncian todos los datos públicos. Solo los esclavos no saben las deudas que tienen y les provocan a la fuerza. Vale. El pueblo de los españoles nativos e hijos, nietos y jóvenes reclamamos, exigimos y ordenamos como dueños, soberanos, únicos accionistas y máxima autoridad de toda España y dueños del dinero público, al presidente Pedro Sánchez y a los futuros presidentes también, al presidente Pedro Sánchez, sus socios Podemos y Sumar, y a todos los presidentes y alcaldes de toda España y los presidentes futuros, que le rindan cuentas todos los meses al pueblo de todo el déficit, pérdidas que provocan con su incompetente y corrupta gestión política, déficit, pérdidas económicas públicas y nuevas deudas públicas internas y externas e intereses y problemas futuros pendientes de valorar las deudas públicas todos los meses. Déficit, pérdidas por culpa de las pérdidas públicas que provoca su inmigración ilegal masiva y grave todos los meses. En consecuencia, déficit, pérdidas de todos los sectores y de todo tipo, y principalmente de la corrupción de los políticos y políticas, y déficit, pérdidas del gasto, regalo, problemas y consecuencias graves en deudas públicas de dinero público por culpa de su inmigración ilegal de otros países que permiten y fomentan. Que según datos públicos y micro y macroeconómicos, mira, les voy a decir, la inmigración, ni yo estoy en contra de la inmigración, yo no tengo nada en contra de los inmigrantes, pero aquí tienen que venir inmigrantes cuando hagan falta, con su contrato de trabajo y por un tiempo determinado, porque lo que no vamos a hacer, lo que estamos haciendo desde hace 17 años o 18, desde el año 2007, que es permitir la entrada de inmigrantes y dejar a los españoles y españolas y sus hijos en el paro. Eso de que dicen, no, es que los españoles no quieren trabajar, todo eso es mentira. Lo que tienen que hacer los políticos es cumplir con su trabajo, y crear salarios dignos
en los sectores para que los españoles puedan trabajar en todos los sectores dignamente mientras que encuentran un trabajo que les guste más o de su especialidad, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer, porque va en contra, ya no, no es que no lo queramos hacer, es que la economía dice que no se puede hacer, ¿vale? Y las deudas, que es meter inmigrantes de otros países para dejar a los españoles nativos en el paro. Cada uno, los inmigrantes, tienen su país, entonces aquí tienen que venir cuando haga falta, como han hecho nuestros abuelos, bisabuelos, y todavía siguen haciendo jóvenes españoles por culpa de que tenemos en España muchos inmigrantes que les roban el empleo, por culpa de los inmigrantes y por culpa de los políticos corruptos, ladrones y criminales y sus cómplices. ¿Vale? España, aquí cada uno tiene su casa. Los españoles tenemos la casa común de todos los españoles, que es España, y los inmigrantes tienen su casa, ¿vale? Entonces, nosotros damos trabajo cuando nos sobra y cuando tenemos por lo menos el 95 o el 98% de empleo, de pleno empleo de españoles nativos, porque ahora tenemos españoles de larga duración cobrando pagas de larga duración y cobrando cotizaciones de larga duración durante más de 17 años y más de medio millón de españoles hay que pagarles esas ayudas porque, claro, no va a dejar que se mueran de hambre por culpa de que los políticos roban el empleo al permitir la entrada de inmigrantes, más de 10 billones de deuda que tenemos ahí para más de 300 años, que nos va a hacer sudar las de Caín, ¿vale? Porque va a provocar muchísimos problemas, muchísimos. Ustedes nada más que miren a Grecia, investiguen lo que pasa en Grecia, por no ponerle otros países como Venezuela o como Cuba. Investiguen a Grecia, que pertenece a la Comunidad Europea, los problemas y las consecuencias graves que están teniendo allí. Investiguen un poco, que en internet es muy fácil, en vez de coger y ponerse a ver una película, dediquen un poco a investigar, porque es que tienen que salir a la calle para que esta gentuza no siga robándonos, ¿vale? Y la inmigración ilegal han montado su negocio para poder robar a través de ellos, que ahí tenemos pues todas las consecuencias y la deuda, que ahora pues ellos se irán a otros países pensando que con todo el dinero robado que han podido robar, y nosotros nos quedaremos con los problemas, las deudas y las gravísimas consecuencias que nos va a tocar sufrir de dolor, y nuestros familiares e hijos, que eso también les va a tocar sufrir, ya no a hijos, sino también nietos, porque es que esto va para largo, y como no lo paremos, pues el día que no se puedan, los bancos digan, mira, que hasta aquí hemos llegado, pues dirán, ya se cierra el grifo y aquí no se genera más deuda improductiva, que no vale para nada, lo único que vale es para seguir aumentando la deuda improductiva. En consecuencia, pues no podremos ni a comprar medicamentos, ni a los centros de salud, no se podrán pagar a los funcionarios dirán que si no cobran el primer o segundo mes, que no tienen perras para echar gasoil, para esto, para lo otro, y no irán a trabajar. En consecuencia no podremos ir a la sanidad, a la educación, y las pensiones, pues no digo nada. En Grecia han bajado un 40% las pensiones. Yo creo que antes de llegar a esa situación, señores, seamos inteligentes, hay que salir a las calles a reclamar a las puertas de las instituciones en toda España entera. ¿Para qué? Para que no sigan robando y provocando más deuda improductiva, porque es que si no vamos a sufrir, tenemos muchísimo menos deuda que tiene ya Grecia, Grecia tiene menos deuda que nosotros, y fíjense los problemas que tiene. El día que se desencadene aquí los problemas que tiene Grecia, pues lo vamos a echar adelante. Por lo tanto, seamos inteligentes, seamos valientes, no seamos egoístas y salgamos a luchar todos juntos, porque esto nada más que lo puede parar el pueblo
unido jamás será vencido, ¿no? Dicen eso, pues eso es una realidad como una casa. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Bueno, pérdida y déficit, del gasto regalo, problemas y consecuencias graves en deudas públicas, del dinero público por culpa de su inmigración ilegal de otros países que, según datos públicos y datos micro y macroeconómicos de deudas públicas de origen y nuevas, no contribuyen a las pensiones y tampoco a la economía, sino todo lo contrario. Están destruyendo, arruinando y endeudando gravemente con miles y miles de millones de euros en subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses. En consecuencia, provoca bajadas de salarios, pensiones y poder adquisitivo y valor del dinero que cobra, gana y tiene ahorrado el pueblo todos los meses, deudas públicas y consecuencias que provocan las deudas, en consecuencia provoca deudas privadas al pueblo para solucionar los problemas actuales y a futuro, todos los meses, y que tienen que pagar todos los españoles nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y los emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores productivos del empleo, los sectores productivos donde nace y se crea el dinero de toda la economía, de todos los españoles y de todas las instituciones públicas todos los meses. Si no entregan todas las cuentas voluntariamente, el pueblo reclamará, exigirá y ordenará leyes y auditorías externas por auditores expertos del sector privado y profesionales de la economía pública, financiera, análisis, analítica, fieles al pueblo al 500%, como dueños del dinero y dueños de toda España, a través de referéndum decisivos que reclamaremos todos los españoles nativos y nuestros hijos y jóvenes para que entreguen al pueblo todos los meses todas las cuentas del gasto público, deudas públicas e intereses nuevos y acumulados a 300 años como mínimo. Les pido por favor a todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes e influencers y profesionales de la comunicación que nos ayuden a publicar a través de sus redes sociales, los medios de comunicación y periodistas honrados que ayuden a publicar estas deudas públicas improductivas, interiores y exteriores e intereses por toda España, por toda la Unión Europea, por todo Occidente y por todo el mundo. Para que todo el mundo sepa los políticos ladrones y criminales que tenemos. Porque esta gravísima situación no va de partidos de izquierda, partidos de centro, partidos de derecha. Va de que la mayoría y el 99% de los partidos y sus políticos en toda España, a la fuerza mintiendo, engañando y estafando al pueblo, infringiendo la ley suprema de la Constitución española, todo tipo de leyes de España y las leyes de la Unión Europea, nos están arruinando, esclavizando, hipotecando, avalando, embargando las viviendas, salarios, pensiones, ahorros, bienes y patrimonio de por vida y endeudando gravemente para más de 300 años a todos los españoles e hijos y avalando en los bancos las deudas públicas que han provocado y siguen provocando en el año 2025, en la actualidad, todos los días y meses, los gobiernos de Pedro Sánchez PSOE, sus socios Podemos y Sumar, y todos los gobiernos corruptos, sus partidos corruptos, sus políticos corruptos y sus cómplices corruptos en toda España para poder robar, malgastar y poder regalar, para poder robar el dinero público del pueblo, de todos los españoles nativos y nuestros hijos, nietos y jóvenes y trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores de toda España. Las deudas, ya las hemos repetido antes, que si no se hace el vídeo muy largo y no lo podemos emitir. El resto de la información de este estudio que lleva la primera parte, número 2 de deudas públicas provocadas por los expresidentes
en la web. Está en la web de la asociación ANE, ¿vale? En la parte de abajo tienen ustedes para que puedan ver más problemas que está provocando estas deudas y consecuencias que nos va a hacer sufrir mucho. Vale, por lo tanto, les pido por favor que en las próximas manifestaciones se dejen todo lo que puedan, a excepción de los que estén enfermos y o los que estén trabajando, que salgan a las calles a apoyar a los manifestantes para que no nos sigan robando a nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, porque si no, mañana no vamos a poder comer ni hacer uso de los servicios públicos. Y esta gentuza, que nos vende la moto y nos cuenta cuentos y películas todos los días, pues irán a otros países con millones de euros, por lo tanto contratarán servicios privados y se reirán en la distancia encima de todo de todos nosotros, ¿vale? Bueno, muchas gracias por escucharme y atenderme.